Son las 10 de la mañana con 38 minutos. Estamos absolutamente en vivo con ustedes acá en Enlace USACH, acompañándolos como siempre por la 94.5 FM. Estamos por la señal 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y diariousach.cl, nuestra señal online. Vamos con nuestra última entrevista del día de hoy para hablar un poco de lo que va a ser la 10ª conferencia anual de la Asociación Internacional para la Filosofía del Tiempo, que, dicho sea de paso, por primera vez se va a estar realizando en Sudamérica y que tendrá como epicentro la Universidad de Santiago de Chile. Entre el 7 y el 9 de julio se va a estar desarrollando este evento. Va a recibir especialistas, académicos e investigadores internacionales para reflexionar en torno a uno de los grandes problemas de la tradición filosófica, la naturaleza del tiempo. Y bueno, para hablar un poquito más de los alcances de lo que va a ser esta conferencia anual, está con nosotros el profesor académico del Departamento de Filosofía de nuestra Universidad, Carlos Rossi, a quien saludamos y agradecemos que nos acompañe acá en nuestra emisora. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, con harto trabajo por la conferencia, como tú notabas. Es un evento que congrega casi 40 académicos internacionales, mayormente de Europa, Estados Unidos, Australia. Es interesante porque en la típica lógica académica, un académico, por ejemplo, de la Universidad de Santiago o una universidad latinoamericana, es el que viaja a este tipo de países para poder, presentar su trabajo en estos eventos, pero en esta oportunidad somos nosotros los anfitriones, digamos, y hacemos que profesores, académicos connotados o promisorios, trabajando a muy buen nivel, vengan a nuestra universidad precisamente a presentar sus investigaciones en curso, son trabajos originales en esta conferencia, ¿no? Sí. Lo cual, bueno, es súper interesante, algo poco frecuente en nuestro medio, en parte también por claro, los costos asociados a esto. Esta es una asociación internacional bastante particular porque, en cierto modo, descansa mucho en la contribución de cada uno de los miembros hace. Tiene un poco algo de autogestión. ¿De cuándo data esta asociación? Esta asociación ya tiene más de 10 años. Ajá. Y viene reuniéndose en eventos de este tipo o algunos más pequeños con bastante frecuencia, digamos. Se ha llegado a convertir en el foro quizás más interesante, activo para personas trabajando en la filosofía del tiempo, que como área filosófica es bien interesante porque en cierto modo es muy interdisciplinar. O sea, no solo, digamos, atraviesa distintas áreas de la filosofía, sino también incluso áreas de la filosofía que colindan con la ciencia. Exactamente. Sí, ahí quería entrar porque por supuesto, es importante hacer un poco de pedagogía en esto, porque muchas veces cuando hablamos del tiempo nos quedamos en elementos que van de la mano de la física, de la relatividad, en fin, pero es bien importante ver cuál es esa mirada que hacemos desde la filosofía y hacer ese nexo. Y aprovecho también, profesor, de hacerle las preguntas de cuáles son las aproximaciones que la filosofía efectivamente hace en este tipo de temáticas. En un tema como es el tiempo, que sabemos en muchos aspectos somos esclavos de él, incluso en los medios de comunicación, de ahí que también seamos tan cuadrados en eso, pero que para el común de los mortales efectivamente es un tema no menor, la forma en que lo entendemos, en la forma en que lo comprendemos y en este caso la forma en que hacemos filosofía de él. Claro, no, me parece, Rodrigo, que tú notabas algo muy, muy importante, y es que claro, uno tal vez se ve más expuesto a veces por el tipo de cobertura que dan los medios. Por ejemplo, ¿qué nos dice la física que es el tiempo? Pero si usted va a esta conferencia, va por ejemplo, a escuchar va a encontrar mucha gente trabajando, por una parte, ¿no? Con el input que nos da la física, en la cual pareciera que no hay nada similar a lo que nosotros ordinariamente pensamos que es el tiempo. Por ejemplo, un tipo de fenómeno que supone un cierto flujo, ¿no? Uno dice el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, cosas de ese tipo, ¿no? Pero es porque, claro, al menos ordinariamente pensamos que hay un paso del tiempo. A veces decimos, se me pasó muy rápido porque estaba muy entretenido, el tiempo pasó rápido. O a veces uno dice, este día fue larguísimo, se me hizo muy lento. Pero se encuentra, por ejemplo, algo como el paso del tiempo en el tipo de trabajo que haría un físico de partículas, por ejemplo, que trabaja en temas de física fundamental. Hay preguntas súper interesantes ahí. Y hay gente, digamos, del lado de la filosofía o incluso en áreas muy colindantes con la física, como la filosofía y la física, tratando de explicar, por ejemplo, si estas dos imágenes del tiempo son reconciliables o no. Claro. Si hay alguna manera de crear un puente
o en cierto modo nosotros estamos radicalmente equivocados, ¿no? Acerca de cómo concebimos la realidad temporal. Lo mismo, por ejemplo, la diferencia entre el pasado y el futuro, ¿no? Claro. Nosotros, sí, incluso además, profesor, cuando de repente tratamos de definir nuestra historia en diferentes épocas, cuando hablamos de la Edad Media, hablamos del Renacimiento, en fin, también son lapsos de tiempo que no están definidos como lo que podemos ver en un reloj o en un calendario. De ahí también nos encontramos con una mirada relativa que en este caso lo plantea quien escribe la historia, por ejemplo. Claro, es una mirada interesante y en el fondo claro, esos ejemplos que tú ponías, Rodrigo, también tienen que ver, claro, con el tema de la medición del tiempo, ¿no? Uh-huh. Utilizamos métricas como puede ser, claro, la división entre largos periodos históricos, pero también, por ejemplo, la división entre años, la división entre días, y eso, claro, nuevamente se conecta con la idea de poder medir el paso del tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero, de acuerdo con ciertas concepciones, e incluso filosóficas, diría yo, el tiempo tal vez podría ser algo estático y no dinámico, uh-huh. ¿no? Y en realidad toda esta dinamicidad que nosotros percibimos del tiempo, ¿no? Este flujo temporal. Sí. A nivel macro, claro, la progresión de las edades, la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. La Edad Media da paso al Renacimiento a la modernidad a la Revolución Industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser solo tal vez una ilusión. Y uno encontrará en esta conferencia gente trabajando en ese tipo de problemas, quizás tal vez un poco desde la psicología experimental o la ciencia cognitiva, ¿no? Uh-huh. Hay gente, claro, que sostiene o que ha explorado teorías de acuerdo con las cuales esto sería solo una ilusión, uh-huh. que en realidad la realidad última sería estática, pero en cierto modo que sería nuestro cerebro, nuestra mente la que nos presenta el tiempo tal como es. Pero allá afuera en el mundo, digamos, uh-huh. no habría tal dinamicidad, digamos, sino que esto quizás por razones evolutivas o de otro tipo sería conveniente, serviría una cierta practicalidad. Uh-huh. Ahí uno, además, profesor, se pone a pensar en las diferentes épocas de nuestra historia y la forma en que vamos concibiendo el tiempo. Uno se empieza a proyectar en lo que fueron los albores de la humanidad, donde efectivamente no teníamos los conceptos de tiempo, de hora, de minuto, claro. Donde efectivamente ahí podríamos tal vez pensar en esta estaticidad de la que estábamos hablando, pero también nos invita a meditar cuáles son esos factores que muchas veces influyen en las formas en que comprendemos el tiempo y efectivamente lo establecemos como un factor más en el día a día. De verdad que se abren muchas puertas ahí. Así es, bien interesante. Otro aspecto interesante, por ejemplo, a propósito de ese tipo de conexión, ¿no? entre lo que puede ser la concepción del tiempo y nuestra vida práctica, ¿no? Es, por ejemplo, el pensar en cómo el paso del tiempo afecta al yo, ¿no? O nuestro ser personal, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Nosotros vamos a tener también un área no menor de presentaciones precisamente sobre ese tema, ¿no? Porque, claro, hay una manera quizás intuitiva, ¿no?, de concebir esto, sería algo así como nuestro yo como un tipo de entidad que sobrevive al tiempo y al cambio, ¿no? Sí. Yo, en cierto modo, soy la misma persona, ¿no?, que era cuando, qué sé yo, crecí en mi barrio de infancia o algo así, o soy la misma persona que entró a la universidad y seré la misma persona que envejezca en un barrio de Santiago, etcétera, etcétera, pero hay distintas teorías que retan un poco esa concepción ordinaria, ¿no? O sea, como más estática del yo, ¿no? Claro. Y que más bien tienden a concebir el yo, el ser personal, como un flujo que va cambiando y no necesariamente como algo idéntico a uno mismo, ¿no? Sí. Lo cual es interesante porque en cierto sentido son teorías que abren la puerta a pensar que yo no soy la misma persona que existía cuando tenía 6 años o qué sé yo, cuando cursé enseñanza media o cuando cumplí 65 años o cuando cumpliré 65 años y me podré retirar a disfrutar mi jubilación, digamos, Dios lo quiera, ¿no? Pero, lo cual nuevamente afecta, por ejemplo, la manera en cómo nosotros modelamos las decisiones que tomamos al futuro, ¿no? Claro. Porque si yo no soy idéntico a esa persona, bueno, no debería razonar como considerando que yo soy idéntico a ella y que por tanto yo seré el afectado por las decisiones que tomo en el futuro. Entonces, ahí por ejemplo, se entrecruzan, ¿no?, temas muy interesantes de lo que los filósofos han llamado la metafísica de la identidad personal. ¿Qué es lo que somos en último término como persona y qué explica esta capacidad que tenemos como de reidentificarnos en distintos momentos de nuestra existencia?
y cómo afecta el flujo del tiempo y el cambio que viene con ello, ¿no? Sí. A propósito de las distintas áreas, me imagino que se van a generar mesas de trabajo que van a ir trabajando cada uno de esos ámbitos, ¿no? ¿Se tiene definido el esquema en ese sentido, profesor, de la conferencia? El programa, bueno, van a haber muchos espacios de discusión informal. Esta es una conferencia que dura 3 días, sí. Hay numerosas pausas dentro de la conferencia, pero como organización lo que hemos querido es agrupar temáticamente las áreas de trabajo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si alguien estuviese interesado en este último debate, ¿no? El problema de la identidad personal, claro, va, por ejemplo, poder asistir, si no me equivoco, la mañana del día martes 8, no tengo el programa acá, lo estoy mirando por acá. Claro, va a poder asistir ese día a... Creo que 4 trabajos que se presentan en esa línea, ¿no? Sí. Hay una primera conferencia con Giuliano Torrengo, Common Sense and the Passage of Time, que eso va a ser entre 9:15 y 10:15. También va a haber intervenciones de Michael Nelson ese mismo día, segundo día además, el 8 de julio, Marius Bachmann y Catherine Fasecas. Esos son los nombres que están ahí. Hay un coffee break y después tenemos 3 conferencias más, un lunch y nuevamente tenemos ahí otras intervenciones. Pero hablemos un poquito también de esas áreas, o al menos, profesor, ¿cuáles son las que a usted le parece que pueden ser también bien destacadas dentro de todo el programa? Porque son 3 días. Claro. Yo pienso que, o sea, quizás posiblemente el área más fuerte se centra en este tópico que yo mencionaba un poco al pasar hace un momento, que es el problema, el tópico del paso del tiempo, ¿no? Hay mucha gente trabajando en eso y tratando de explicar desde diferentes puntos de vista qué es exactamente el paso del tiempo y si existe algo así como eso, cómo afecta lo que los filósofos han llamado la ontología temporal, ¿no? O sea, lo que existe en la dimensión temporal. Y aquí quizás la distinción es súper intuitiva, no tiene nada de complicado. Nosotros intuitivamente pensamos que hay una diferencia entre el pasado y el futuro. El pasado ya pasó, y las cosas que están en el pasado existieron, el futuro es abierto, está por venir, en cierto modo es indeterminado, y el límite entre, por decirlo así, esas 2 grandes dimensiones de la realidad temporal es el presente. Y lo que existe es el presente, lo que es, por decirlo así, simultáneo al momento de tiempo en el cual estamos nosotros ahora, digamos. Ahora, cuando uno trata de explicar eso con un poco más detalle, las cosas se complican, ¿no? Y nosotros como filósofos vivimos un poco de eso, ¿no? Ese yo diría va a ser de una u otra manera, quizás el problema como paraguas, un poco más tratado, ¿no? Por ejemplo, las presentaciones que tú mencionabas de Marius Bachmann o de Michael Nelson van a tratar sobre eso, y ahí yo diría un número importante de trabajos que se van a presentar sobre ese tipo. Porque, claro, acá, y perdón si explico un detalle ahí, hay teorías que van a ser completamente diferentes a, por decirlo así, nuestro sentido común, y van a decir, sí, esto tiene sentido filosóficamente hablando y se puede defender. Hay teorías que van a decir, no, en realidad, la idea de que el pasado, la idea más bien que el presente es lo que existe y que el pasado también es real, es cierta, pero no puede ser que el futuro no exista. Entonces, ese tipo de teorías, por ejemplo, van a pensar el universo como un gran bloque que va creciendo hacia el futuro. A medida que el tiempo pasa, se va acrecentando cada vez más. Y luego van a haber teorías que van a decir no hay ninguna diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Que van a ser más transgresoras de alguna manera. Pero, por ejemplo, más consistentes con la física. Claro. Que tiene un cierto problema. Usted mencionaba, me acuerdo, la teoría de la relatividad general. Pero incluso en la teoría de la relatividad especial ya hay un problema muy grande en tratar de encontrar o tratar de determinar qué sea ese presente que para nosotros en la vida diaria hace una diferencia tan grande en la manera de concebir el tiempo, ¿no? Yo quiero comentarles que se va a estar desarrollando, ya lo decíamos, entre el 7 y el 9 de julio esta 10ª conferencia anual de la Asociación Internacional de la Filosofía del Tiempo. Se va a desarrollar en el Centro de Estudios de Posgrado y Educación Continua de nuestra Universidad, Cruz del Sur 77, a pasos de Escuela Militar, y los plazos de inscripción hasta el 3 de julio. Así que hasta mañana está la posibilidad de esa inscripción. Hasta mañana, sí. Perfecto.